Muy buenas tardes. Nos encontramos en Café Ascuario, una iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Centro de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas, que busca la promoción y la difusión de la obra de autores y autoras de Aguascalientes. En este momento nos encontramos en el Café Velvet, justo enfrente de la Casa de la Cultura, y es para mí un gusto enorme poder contar con la presencia de Patricia Ortiz Lozano. Hola Carlos, ¿cómo estás? El gusto es mío, un placer verte y un placer estar en este programa. Es un gusto porque justo poder platicar con los autores en viva voz y poder saber sobre sus inquietudes, su formación, las lecturas que los han marcado. Y me permito presentar brevemente a Patti. Patricia Ortiz Lozano es licenciada en Derecho, estudió la maestría en Arte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como diferentes cursos en diplomado Estética y Creación Literaria en la Universidad de Guanajuato, el diplomado en Creación de la SOGEM, y ha realizado también diferentes poemarios con apoyos institucionales. En 2013, con la beca del FONCA, hizo una residencia en Argentina en el seminario de Jorge Bocanera y también fue dos veces becaria del Fondo Estatal para la Cultura. Entre sus poemarios publicados se encuentran Sitio de Sombra, en 1997 en el Instituto Cultural de Aguascalientes, Casa de Lluvia, por la UAM Verde al Lago, El Otro Mar, por la editorial Tiempo, Memoria de la Huida, por el Instituto Mexiquense de Cultura, y Diario de lo Deshabitado, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el 2018. A su vez ha publicado en diversos medios y revistas y antologías. También es importante destacar que en el 2016 presentó una ponencia en el Congreso de la Asociación Americana de Literatura Comparada, ACLA, en la Universidad de Harvard. Y ha sido profesora también en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de las Artes. Para comenzar, Patti, me gustaría que me hablaras un poco de cómo fue la inquietud por la escritura y cómo empezaste como lectora, como escritora, cómo fue. Sí, bueno, gracias Carlos de nuevo. Fíjate que empecé primero, yo creo que como mucha gente, como lectora. Desde niña me gustaba mucho leer. Mi abuela paterna tenía una colección pues más o menos amplia de libros, entre los cuales estaban muchos libros para niños. Por ejemplo, tenía, me acuerdo, cuentos de hadas de todos los países, cuentos de hadas escandinavos, daneses, rusos, japoneses. Entonces, bueno, pues me encantaba estar leyendo. Y casualmente empecé a escribir también siendo niña, pero empecé a escribir cuento, como leía mucho, mucho cuento, o bueno, lo que yo creía que era cuento. Eh, y ya poesía, empecé más o menos en la adolescencia, pues cuando hay todos estos cambios y uno está como buscando un poco la propia esencia, pues empecé a escribir cosas que podrían ser poemas tal vez. Y empecé a leer poesía también, pero hasta la prepa. Ya, bueno, no sé si tarde, fue un gran descubrimiento para mí, por ejemplo, encontrarme con libros como Residencia en la Tierra de Neruda, que fue ahí donde dije, wow, yo quiero hacer esto y quiero seguir leyendo esto. Y pues así fue más o menos mi proceso. ¿Y empezaste en talleres? Sí, empecé en talleres justamente en el Instituto Cultural de Aguascalientes con Ricardo Esquer. Estuve también en un taller con la maestra Enriqueta Ochoa, una pues poeta bueno, que admiro mucho. Ya falleció. Estuve también, teníamos un taller que llamamos Tangente, un taller colectivo que pues no había un coordinador, sino que éramos un grupo de amigos, entre los cuales estaban Oscar Santos, Rubén Chávez, Fabián Muñoz, Toño Villalobos, Alberto Domínguez y yo. Y pues nos juntábamos igual en diferentes cafés de la ciudad a tallerear nuestros textos. Y bueno, pues ya después, justamente en el Instituto Cultural de Aguascalientes también fui a varios talleres. Me acuerdo, por ejemplo, uno que me gustó mucho con Coral Bracho, con David Huerta. Pues ahora sí que a varios me tocó la fortuna de asistir. Y después, ¿cuándo decidiste justamente
eh, porque primero fue, si no me equivoco, cuando metiste al premio Salvador Gallardo Dávalos, con el que obtuviste mención honorífica con Sitio de Sombra, ¿no? ¿Cómo fue que te decidiste y cómo fue la elección del tema también? Sí, pues este libro fue de hecho parte de, bueno, son mis primeros poemas, ¿no? Poemas pues muy juveniles, eh, que fueron tallereados precisamente con este grupo de amigos, los tangentes que te digo. Algunos también fueron tallereados en el taller de Ricardo Esquer. Eh, y pues ahora sí que un poco me animaron mis amigos, así de pues ya tienes un libro, éntrale al premio. Y lo hice y pues obtuve una mención honorífica, lo cual pues me dio mucho gusto porque pues era muy joven cuando obtuve esta mención. Y pues bueno, fue mi primer libro, ¿no? Es un libro que de hecho aquí está, que recuerdo mucho, con mucho cariño por ser el primero. Es un libro colectivo con todos los premios que publicó el ICA precisamente. Y bueno, pues le guardo mucho cariño por ser el primero. Y le siguió después Casa de Lluvia. Después siguió Casa de Lluvia. Ahí también, bueno, tuve la fortuna también, por ejemplo, de conocer a Marco Antonio Campos, un poeta y promotor cultural, y desde luego al maestro Víctor Sandoval, que en su momento ambos me apoyaron mucho, por ejemplo, invitándome a encuentros. Gracias también al maestro Víctor Sandoval fui al taller de la maestra Enriqueta Ochoa, y pues varios textos de Casa de Lluvia, un poco pues me ayudaron estos maestros que te digo a revisarlo, a corregirlo. También un poeta que murió hace poco y que fue ganador del Premio de Poesía Aguascalientes, que fue Miguel Ángel Flores. De hecho, él fue como el contacto con la editorial Verde al Lago y con la Universidad Autónoma Metropolitana, perdón, para publicar Casa de Lluvia, que es este libro. Un libro también muy bonito y creo importante porque pues es una editorial que publicaba, no sé si todavía lo haga, me parece que no, como Verde al Lago, que publicaba mucha poesía a nivel nacional. Eh, y pues bueno, también esto fue producto de algunas becas que tuve en el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Eh, y bueno, pues de estar igual leyendo, trabajando, tallereando, etcétera. Y le siguió El Otro Mar. El otro mar, así es, aquí está, los muestro todos. Este libro también es, bueno, que digo que todos los libros son muy bonitos, pero bueno, son muy bonitos para mí porque todos tienen una historia y a todos les tengo mucho aprecio. Pero un periodista y poeta también de Aguascalientes, que es Armando Alonso, él nos publicó a algunos poetas locales. Él pues de su cuenta, él tenía una revista que era Tiempo de Aguascalientes, y él pues nos publicó, gracias a él publiqué El Otro Mar, un libro pues muy breve, de poemas también muy breves, algo abstractos, eh, diferente a lo que luego escribí, pero bueno, pues también un libro importante. Y luego me llama la atención que el siguiente poemario, Memoria de la Huida, comienza con una declaración de la huida, ¿no? Hay como declarar un no lugar, ¿no? Un lugar Exacto. extraño entre que sí y que no, y que muchos poemas empiezan con una declaración de intenciones, y aquí es una declaración de la huida. Exacto, sí. Es un libro que escribí también me llevó muchos años, y de hecho es parte de un libro que todavía tengo inédito. Digamos que Memoria de la Huida es una parte de un libro que no he publicado, que no sé cómo se llama, pero ahí está. Eh, y sí, empieza con esta declaración de huida, como dices tú. Este libro lo publiqué en el Estado de México porque yo viví un tiempo allá. Este, entonces lo publica el Instituto Mexiquense de Cultura y la Biblioteca del Bicentenario. Y pues sí, es mi penúltimo libro. Me,
me tardé, lo publiqué después también de muchos años, casi 10 años me parece, de que publiqué los otros, y luego otra vez a los 10 años publiqué el último. Justo era mi siguiente pregunta, porque esta distancia entre los libros tiene que ver con una búsqueda personal, con unas lecturas, como un proceso como de contención, o cómo lo ves tú. Sí, yo creo que todo lo que has dicho es cierto. Pues bueno, fue casual también, ¿no? Que pasara tanto tiempo porque, digamos, publiqué los tres primeros como muy seguidos, ¿no? No, creo que fue 96, 97, 98, algo así. Y luego hasta el 2008, que fue Memoria de la Huida, y luego hasta el 2018, que es el último libro, que es Diario de lo Deshabitado. Y fíjate que soy yo una escritora que, pues a lo mejor no, soy quizá un poco haragana en ese aspecto. Mm, espero a que llegue a mí la poesía, a veces no la busco, entonces sí escribí durante todo ese tiempo, pero sentía que no estaba preparada todavía para publicar. Hubo también un momento de contención, un momento de mucho silencio y, y bueno, lo que fue Memoria de la Huida sí escribí, digamos, durante esos 10 años, pero pues no quería publicar, o sea, escribía, hasta que se dio un concurso también en la SOGEM, el premio Alejandro César Rendón, y mandé este libro y bueno, también obtuvo una mención y la publicación, fue por eso que lo publiqué. Y en el caso de Diario de lo Deshabitado, pues igual hubo un momento de silencio, eh, pero después fue un libro, pues creo que muy diferente a los demás, no solo en la forma de la escritura, sino también en el proceso creativo, porque es un libro que escribí en algunos meses. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Memoria de la Huida, que me llevó años escribirlo y solo, digamos, es una selección lo que se publicó, este Diario de lo Deshabitado, me acuerdo, lo empecé a escribir en agosto y lo terminé en enero y dije ya. O sea, escribí frenéticamente, así día a día. Claro, hay muchos poemas que no están, un libro que trabajé mucho también, que me ayudaron también algunos amigos. Este libro también, parte de este libro lo escribí en Argentina, porque pues hay dentro del libro una parte que es una falsa conversación con esta poeta argentina que es Olga Orozco, se llama Falsa conversación con Olga Orozco sobre el fracaso del amor. Y entonces la escribo con esta beca del FONCA, regreso a México y incorporo estos poemas de Olga Orozco a lo que ya había escrito y bueno, sale este libro Diario de lo Deshabitado que se publica en 2018. Antes de ahondar un poco más en la figura de Olga Orozco, que es tan importante para ti en los últimos años, yo, justo como dices, los poemarios tienen temáticas muy diferentes. O sea, algunos hablan sobre justamente la huida, sobre la muerte. Tienen como, sí, diferentes ejes en tema, pero lo que sí se nota como transversalmente es esta mirada como de hacer el poema como contenido, ¿no? Como de la imagen precisa. Usualmente son poemas de cierta brevedad y que también aluden como al espacio como muy íntimo, ¿no? O sea, incluso desde los títulos, hablar de la memoria, del sitio, de la casa, del diario, todos hablan como de esa exploración del yo poético hacia adentro, ¿no? Ajá. Sí, creo que podría ser a lo mejor poesía confesional. Es sí una poesía intimista, que explora o ahonda pues en las profundidades de mi ser, en, pues en algún momento en mis miedos, en mis propias pasiones, ¿no? El amor, el desamor, en reflexiones mías, por ejemplo, los primeros libros reflexiono mucho sobre la muerte, sobre la memoria, sobre el hecho de estar, de no estar, de huir de lo que permanece. Es decir, pues una indagación propia, yo creo, ¿no? Puede ser.
¿Y cómo es el encuentro con Olga Orozco? Con esta poeta que está tan presente en Diario de lo Deshabitado, en este último poemario, pero que también es el tema de tu tesis de maestría y que también es parte de la ponencia que vas a dar en Harvard, ¿no? ¿Cómo es ese primer acercamiento que dices, qué pasa con ella que me mueve tanto? Sí, pues yo la verdad que la descubrí en la Ciudad de México en una librería y buscando poesía. Me encontré un librito, una antología de Lumen sobre Olga Orozco, que se llama Eclipses y Fulgores, si mal no recuerdo. Y pues lo típico, la empecé a hojear en la librería y pues me deslumbró, la compré, la leí y pues me deslumbró todavía más. Y de ahí empecé pues siendo admiradora de Olga Orozco. Eh, no, desgraciadamente es una poeta a lo mejor que no se conoce tanto en México, entonces no había, por ejemplo, su obra completa. Ahora ya está, ya la vi yo en algunas librerías, pero tiene poco, entonces pues conseguí aquí y allá algo de su obra. Pero yo creo que mi encuentro definitivo con Olga Orozco, y aunque va a sonar así muy exagerado, eh, fue cuando yo escribía precisamente Diario de lo Deshabitado y pasaba por una situación personal difícil y te juro que pues uno siempre busca respuestas, ¿no? Y para mí la poesía siempre me ha dado esas respuestas a varias de mis preguntas. Entonces sí, Olga Orozco, bueno, su poesía fue como un oráculo, como una respuesta a varias cosas que yo necesitaba en ese momento, fue incluso un consuelo. Entonces fue algo que me hermanó con ella, ¿no? Encontré muchas coincidencias y entonces fue que todavía me apasioné más, investigué más sobre su poesía y decidí precisamente pues presentar al FONCA una solicitud para una beca en donde pues parte de la idea era escribir un libro en donde se hiciera una conversación a través de la poesía con Olga Orozco como sobre temas como la infancia, el amor, el desamor, la muerte, etcétera. Y bueno, pues tuve esta residencia artística en Buenos Aires, después regreso, acabo de escribir este libro y también entro a la maestría en arte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes con un proyecto sobre el análisis de la poesía de Olga Orozco, pero en concreto, bueno, analizo 3 poemas nada más de 2 libros eh, y básicamente es estudiar lo que se le llama en tematología el tema personaje de enemiga, que es, digamos, como un personaje que encarna muchas cosas como el desamor, la rivalidad, El ruido de fondo también, y hay el que ruido de decirlo. fondo. Sí. Entonces, pues hago esta maestría con esta tesis que te comento y surge la oportunidad también, bueno, sale una convocatoria para participar con una ponencia en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Literatura Comparada para un congreso en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Entonces, pues postulo con una ponencia sobre mi tesis y pues me aceptan, o sea, realmente no lo podía creer, fue así como que increíble. Entonces presento esta ponencia en Harvard y pues me va muy bien. Olga Orozco no era pues tan conocida, entonces creo que difundirla también pues ha sido parte de este proceso. Me parece bien interesante esa afinidad que encuentras con Olga Orozco y quizás te preguntaría por las otras afinidades que sientes con otros poetas, hombres o mujeres. Sí, pues, híjoles, esa pregunta siempre se me hace bien difícil Es porque muy tramposa. es muy tramposa, exacto. Pues te decía, por ejemplo, durante mucho tiempo eh,
pues leí a los poetas sudamericanos como Pablo Neruda, como Vallejo, como Huidobro, y luego después me dio un poco por los norteamericanos también, Whitman, Eliot, eh, pues bueno, claro, los grandes poetas franceses, los famosos poetas malditos, pero también, bueno, de poesía nacional, me gusta mucho, por ejemplo, Coral Bracho, se me hace una poeta increíble, muy completa, muy profunda, muy pasional. Me gusta eso, ¿no? La poesía pasional. A veces creo que la poesía ha caído como en una cuestión academicista, muy bien hechecita, etcétera, pero falta como esa garra. Entonces me inclino por este tipo de poetas. Eh, por ejemplo, ahorita, bueno, con esta nueva Nobel de Literatura que yo no conocía, que es Louis Gluck, pues me ha encantado, ¿no? Porque creo que tiene como esa parte de garra, ¿no? Si se le puede llamar así. Y pues, bueno, la poesía argentina también me gusta, toda la generación del 40 a la que perteneció Olga Orozco, como Enrique Molina, se me hace pues increíble. Pizarnik, desde luego, otras poetas como Ida Vitale, híjole, pues es que son muchísimos. Oye, Pati, ¿y actualmente estás trabajando en un poemario? Pues no, fíjate que estoy en esa etapa de silencio. Otros 10 años, no, no es cierto. Estoy, es que como que no me presiono, o sea, como que mal hecho, porque yo sé de poetas que literalmente trabajan, no sé, de 9 a 3 de la tarde y escriben porque escriben. Yo soy como de, no, no me presiono hasta que tenga que decir algo, lo digo. Entonces, después de Diario de lo Deshabitado, como fue una escritura, te decía, tan frenética, tan rápida y... Desde la entraña, ¿no? Ajá, exacto, muy pasional, pues como que, no sé, igual y me agotó, entonces ahorita estoy en un silencio, pero bueno, pues a ver si luego sale algo, ¿no? Ya se los compartiré con mucho gusto. Nosotros encantados de esperar ese próximo poemario. Esperemos que no tarde 10 años. Okay. Oye, Pati, y pensando un poco en José María Espinaza cuando escribió el prólogo a Contorno del Fuego, él mencionaba que esta antología era una especie como de álbum de familia, en donde se veía como los parentescos o las afinidades entre los poetas de Aguascalientes. ¿Tú encuentras algún parentesco o, digamos, por así seguir la metáfora, como en la poesía o en la narrativa o en lo que se escribe en Aguascalientes con lo que tú haces? Uy, qué buena pregunta, pero también muy difícil. No lo sé, pues desde luego tengo un parentesco con mi generación, ¿no? Que te digo, es este grupo que era pues los llamados tangentes, que aunque son mayores que yo, eh, pues pertenecimos a una generación, juntos hicimos el taller de Enriqueta Ochoa. En su momento hubo una posibilidad. De hecho, se quedó el libro, ya era un libro colectivo que íbamos a publicar todos, nunca salió, pero pues yo creo que hay afinidad, pero pues un tanto generacional, quizá de búsqueda, pero ya en cuanto al estilo y todo, no lo sé, no sé. Bueno, Eso lo tendría que preguntar a alguien más, tal vez. estamos en un momento muy lindo que es el de la lectura de poesía. Nos encantaría que nos pudieras leer algo que hayas preparado, que te gustaría compartir para nosotros. Sí, claro que sí. Pues no sé cómo, me habías dicho que un poema de cada libro, pero no sé cómo andamos de tiempo. Vamos bien. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a leer seleccioné un poema de cada libro. Este es del primero, que es Sitio de Sombra. Sucede que a veces los recuerdos se amontonan en pequeñas porciones, se desplazan entre sí. Nunca son más de una vez olvidos, o tristes nombres, o simplemente calles abandonadas, lugares instantáneos en donde cada rostro se vuelve sombra. A veces pasa, esos nombres se confunden, los pasos nos llevan a las mismas huellas,
no siempre se transforman, sino que en busca de zonas delineadas por espectros, nos vuelven a los solos, los nunca antes vistos lugares de arena, a esos corredores donde el viento ya no ríe, donde gotea humo y los peldaños se convierten en rocas blancas, luz sonámbula que se evapora. Y bueno, el siguiente es de Casa de Lluvia. Hay una casa que siempre está vacía, tiene un silencio que cae por sus ventanas, y es el dolor quien lo descubre en los rincones y pinta los muros con su lengua de miedo. Por eso quienes caminamos por la noche encontramos bocas en jarrones y en lámparas, dejamos nuestra piel en los espejos, comemos luz, siempre en busca de puertas. Sin despedida colgamos la retina en la escalera para volver al silencio que fue nuestro antes de habitar en esta casa. Y del otro mar, un poema breve. La lluvia llega en la mañana, con su falda de luz penetra los jardines, regresa con ojos de lanza, clava su vuelo ante nosotros, que portamos estandartes de tinieblas. Y de Memoria de la huida. Desde que la quietud lanza sus redes de arena, desde la densidad que nos hace sordos, tiramos al abismo nuestras ropas falsas, para quedar así, para tocar de nuevo y devolver la piel. Ahora ya no queda de nosotros sino la carne envuelta, sino las aguas mansas y su legión de espectros, sino la sangre que se derrama sola y se disuelve entre los labios. Y finalmente de el último libro, que es Diario de lo deshabitado, precisamente de esta parte que es Falsa conversación con Olga Orozco sobre el fracaso del amor, este poema que no tiene título. Debo decir que tu poesía me salvó, querida Olga. Fue un hachazo, un golpe en medio de la poca luz que moraba todavía. Palabra por palabra susurrabas la respuesta, lo que yo necesitaba. Tu casa se asentaba en médanos, era el navío de los sueños de una niña. He visto por tu ventana un resplandor inesperado. También la luz es un abismo. Era tanto el viento que pasaba por tu pueblo que era preciso poner cercos para detener la arena. Detener la arena, ¿dónde se habrá visto eso antes? Parar los granos de arena, esos que traen historias, por eso había que detenerlos. Golpeaban fuertemente como golpeaba tu palabra. Tocaste a mi puerta y tenías todas las respuestas. Fulminante fuiste como un hachazo, lo he dicho antes. En el abismo de mi vida, cuando se habían apagado las velas y el amor, cuando como tú conjuraba de extrañas formas la tristeza, cuando se asomaba el árbol rojo que florecía a pesar de todo, tus palabras me salvaron. Ahora estoy en tu jardín y la casa se mueve como el barco que imaginaba siendo niña. El viento sigue siendo fuerte, pero no se mueve más mi casa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Qué dicha escucharte. No, pues gracias, Carlos. Un placer conversar contigo y bueno, tú que eres también un escritor muy joven, muy talentoso, es un verdadero honor que seas tú con quien sostengo esta plática. Y la pasamos bien, ¿no? Las conversaciones que tenemos siempre las disfrutamos. Sí, siempre las disfrutamos. Muchas gracias, Patricia Gracias Ortiz a ti, Lozano. Carlos, y bueno, pues gracias también a Café Ascuario. Pues así nos despedimos. La conversación con Patricia Ortiz Lozano, de veras, muchas gracias. Esto fue Café Ascuario, una iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes y del Centro de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas. Nos vemos en la siguiente ocasión para continuar hablando de poesía, de literatura en general, de autores y autoras de Aguascalientes. Mi nombre es Carlos Rocha y hasta luego.